Hola, mi corazón me pone grabado porque después se me olvida. Mientras están tus compañeros, ¿alguien tiene alguna duda con respecto al día de mañana? Mañana sí ya nos tocan Ahí todavía está. Ah, yo creo que las exposiciones sociales, se recuerdan, cada quien tiene su gobierno. Los que tenían ¿cuál es tu el gobierno? mismo tema, O no sé si había hecho que lo podían programar. el ¿Y los ejercicio tengo gobiernos fiesta para y cartel solo me falta. No. Hazme el favor de sentarte. Y lo del gobierno es para mañana? Vamos a exponer ¿Sí? hoy de él. Miss, tengo una pequeña Te voy a dudita. dar el papel para que te empezás a medio leer o aprender eso. ¿O lo vas a leer? Miss, para la Miss, lo de la persona que debemos investigar. ¿O te ¿Debemos aprendes investigar eso? el gobierno o podemos también investigar un poco de su vida, cuántos años tiene y cosas así? Recuerden que lo que les había dicho, que lo que les importaba del gobierno que les di, eran ustedes, era cuál fue su gobierno, qué cosas positivas y qué cosas negativas se dieron en esos gobiernos. Y que ustedes tenían que darme su cómo veían ustedes ese gobierno. Eso es lo que me tienen que presentar. ¿Qué se logró con cada gobierno? Por ejemplo, a quien le tocó Hugo Chávez. No me interesa tanto en qué año nació él ni nada de eso. Lo que me interesa es qué pasó durante su gobierno, qué pasó en Venezuela, fueron cosas buenas, fueron cosas malas, cómo quedó el país en su gobierno, y me tienen que dar su punto de vista. Eso es lo que tienen que hacer. Sería bueno que le dijera esto, que corresponde al periodo de la historia política brasileña que se inicia con su toma de posición número 1 de enero de 2003. Este gobierno, al momento de confirmarse, fue considerado por la prensa internacional y es de Brasil. Pero me tienen que decir qué logros. O sea, lo que Bueno. yo quiero que me digan es cómo estuvo Brasil. Una pregunta, Miss. Me gusta y puede buscar situación en la que está o la que estuvo Brasil durante el gobierno de tal persona y ponen ustedes a la persona que yo les dije. Entonces ahí les va a aparecer, puede aparecer que diga durante ese gobierno hubieron muchos conflictos armados y todo. Eso es lo que me tienen que dar. Entonces, Yo no hice igual, nada, yo hablé más de la presidenta en sí. recuerden que yo les dije que yo no quería una biografía de la persona. Yo se los dije. Yo les dije que no me interesaba ni cuándo nacían, ni que quiénes fueran sus papás. Eso no nos interesa. Eso yo les dije, Miss, es el gobierno. Los gobiernos de estas personas. me hizo una pregunta. Entonces, lo que... ¿Sí? Eso se tiene que aprender. No lo tenemos que aprender. Miren, no es que se lo tengan que aprender. Me lo dicen ustedes con sus palabras. Por eso que incluso les dije que no fueran a... Espérenme, es que aquí hay algo... Espérenme, mis amores. Espérenme, es que tengo aquí que se me está... Ahí está. Ahora sí. Es que teníamos como interferencia, ¿verdad? Ahí está, es que estaba convirtiendo el otro video. Bueno, ahora sí. Entonces, les decía que cuando empezamos a hablar acerca de América del siglo XXI, les tocaba un gobierno a cada quien, y yo les dije que no era una biografía, que no me tenían que hablar de la persona en sí, sino que del gobierno de este personaje.
Y les dije también que incluso no tenían que hacer cartel ni nada. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar cómo estuvo el país durante ese gobierno, es decir, qué cosas positivas y qué cosas negativas hubieron, y darme su punto de vista, que es lo que más me interesa. Ustedes cómo ven ese gobierno, de acuerdo a lo que vayan a leer. Entonces, ustedes se van a meter a la página y pueden buscar, ¿verdad? Situación, por ejemplo, les decía, en el caso de Hugo Chávez. Bueno, situación de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Y ahí van a aparecer una serie de datos donde diga que hubieron muchas guerras internas, que no tenía apoyo internacional, que hubieron muchos conflictos con Estados Unidos por diferentes situaciones. Eso es lo que tienen que decir. No se lo tienen que aprender. Pueden escribir, si ustedes quieren, en su cuaderno lo más importante y decirlo con sus palabras, como siempre. Y lo que más me interesa a mí es su punto de vista. O sea, ustedes después de lo que hayan leído, se van a hacer una idea y van a decir, ah, fue un buen presidente, fue un mal presidente, o mejor hubieran hecho otra cosa, o no sé, a ustedes me van a dar su punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que van a hacer el día de mañana. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no quiero yo fechas de cuándo nació, ni quién fue su papá, ni si ya fallecieron, cuándo murió. No, eso no. Eso no nos interesa. Ni cuántos hijos tiene, ni con quién está casado. Eso no nos interesa. Bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca de América en el siglo XXI. Recuerden ustedes que nuestras fechas, ¿verdad? Van por siglos, cada 100 años, ¿verdad? Se hace un nuevo periodo, un nuevo siglo, y entonces se va dividiendo como en recuentos de datos históricos de cómo se ha ido desarrollando cada lugar, cada país. Disculpen, chicos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora nosotros en cuanto a América en el siglo XXI. Ya habíamos empezado a leer con ustedes, ¿verdad, mis amores? En la página 230. Y, ¿sí? ¿O estoy mal? ¿O yo recuerdo mal? Habíamos empezado a leer y subrayar. En realidad, debíamos haberlo leído antes de la clase. Esa la tenían que haber leído ya antes de la clase, pero acá no habíamos subrayado. Bueno, veamos en la página 230. Leamos el primer párrafo, por favor, Daniela. Bueno, con las transiciones democráticas, América Latina enfrentó nuevos desafíos para la población y para los gobiernos, principalmente en el proceso de la modernización. Este inició en la década de 1990 y se centró básicamente en el ámbito económico, fiscal y educativo. Bueno, entonces subrayemos por favor en ese párrafo, donde en la segunda línea, hasta el final, donde dice, principalmente en el proceso de modernización, que se inicia en la década de 1990 y se centró básicamente en el ámbito económico, fiscal y educativo. Bueno, entonces fíjense que este siglo de del siglo XXI, en los años de 1990 al 2000, se empezó a dar un desarrollo en América Latina y mucho antes en todo el resto de países desarrollados. Parte de eso fue la modernización. Dentro de la modernización entró
todo este proceso digital. A partir del año de los 1990, más o menos, empiezan a aparecer de forma más general, por decirlo así, había más en cada casa una computadora y empieza a aparecer el Internet. Todo ese proceso era un proceso nuevo, porque el Internet lo que hacía era que puede unir a personas, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, ese proceso de modernización también viene con la tecnología y nos está llevando que poco a poco tengamos que estar más conectados cada vez. Si ustedes ven, antes el tener internet era algo que si querían lo tenían, si no, no, les servía para investigar algo. Actualmente, ya ahorita por el año 2020 en el que estamos, si ustedes ven, la persona que no tiene internet, pues se siente como desconectada del mundo, ¿verdad? Y con esta pandemia en este año, lo que se vio es que toda la gente nos vemos obligados a tenerlo y se volvió como una herramienta. Eso es un proceso que se venía dando desde 1990 hasta ahorita. Entonces tenemos 30 años en ese proceso que se está desarrollando toda la tecnología. No es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Hay situaciones en las que acelera ese proceso, como ahora. Por ejemplo, el utilizar las plataformas educativas que ustedes tienen que hacer es parte de esta modernización. Ustedes y sus papitos han tenido que aprender a manejarla. A algunos se les hace más fácil, a algunos nos cuesta un poco más, pero todos tenemos que entrar en esa dinámica de la modernización y la digitalización. Bueno, entonces sigamos en el segundo párrafo, por favor, Carlos, ¿nos lo puede leer? Se llevaron a cabo nuevos ajustes económicos, casi siempre impuestos por los organismos financieros internacionales. A esta política económica se llamó neoliberal y una de sus acciones más inmediatas fue privatizar los sectores económicos que hasta ese momento eran manejados por el Estado. Bueno, subrayemos, por favor, en la segunda línea donde dice a esta política económica se le llamó neoliberal y una de sus acciones más inmediatas fue privatizar los sectores económicos, hasta lo último, el párrafo, que hasta ese momento eran manejados por el Estado. Esto ya lo habíamos platicado con ustedes cuando hablábamos acerca, por ejemplo, de las empresas que nos prestan estos servicios digitales como Claro y Tigo, recuerdan. Este proceso de neoliberalización lo que hace es eso, privatizar esos medios que estaban en servicio antes del Estado. Antes la comunicación estaba en manos del Estado, pero se ha privatizado y quedó en manos de estas dos grandes empresas. Y que recuerdan ustedes que estuvimos diciendo que generalmente son de Estados Unidos los que invierten acá y los que tienen derecho a estar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Por eso es que no puede entrar cualquier otra empresa de telecomunicaciones. Igual con la luz, igual con construcción de carreteras, que se busca privatizarlas. Entonces, todo esto es un proceso y a esto se le llama neoliberalismo. Es decir, una nueva liberación económica que se tiene acá en América. Que estuvimos hablando también acerca de que estos países desarrollados o capitalistas no pagan lo mismo en impuestos que otros países que no invierten en Guatemala, ¿verdad? Lo estuvimos platicando con ustedes. Sigamos en el tercer párrafo, por favor, Sebastián. Debido a las exigencias de dichos organismos, en muchos países latinoamericanos se vendieron las empresas de telecomunicaciones, de servicios,
como empresas de agua, de luz, de correo y de transporte que fueron compradas por empresas multinacionales estadounidenses y europeas. Bueno, eso es lo que ya habíamos hablado anteriormente también. Pasemos al cuarto párrafo. Por favor, Rodrigo, ¿lo puede leer? Sí, Miss. Lea el cuarto párrafo. Oh, se salió. Creo que perdió la señal. Entonces, José, ¿nos puede leer, por favor, el cuarto párrafo donde dice también se presionó? 230. También se presionó a los gobiernos para que abrieran sus fronteras y permitieran que los productos principales estadounidenses compitieran con las industrias nacionales a través de la firma de tratados de libre comercio. Muy bien, gracias, José. Esto también ya lo habíamos platicado con ustedes. Recuerdan, ¿verdad? Que por ejemplo, Estados Unidos no paga el mismo impuesto que otros países a la hora de entrar algún producto a las diferentes empresas o supermercados acá, ¿verdad? Entonces, subrayamos de ahí, por favor, en la primera línea, donde dice también se presionó a los gobiernos para que abrieran sus fronteras y permitieran que los productos principalmente, subrayemos todo ese párrafo, por favor. Es importante entender esto porque entonces de ahí comprendemos por qué muchos de los productos nacionales son exportados, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, el café se lo llevan a otros países y luego entran nuevamente a Guatemala procesados, pero mucho más caros. Entonces, es por la facilidad que se le da a estos países de no pagar impuestos y de entrar fácilmente la cantidad que quieran, ¿verdad? A Guatemala. Bueno, y en el último párrafo, por favor, Fernando José, ¿nos lo puede leer? En el campo de la educación, varios países latinoamericanos comenzaron a plantear una reforma educativa orientada a que las y los estudiantes adquirieran las competencias que los capacitaran para enfrentar los retos de su vida como futuros ciudadanos. Bueno, entonces antes de 1990, las clases en computadora, por ejemplo, no habían laboratorios de computación, sino que toda la educación que se recibiera únicamente en las clases. Pero a partir de este desarrollo, pues todos los centros educativos se ven obligados a formar este tipo de laboratorios. Por eso es que ustedes actualmente reciben estas clases de computación. No es solamente porque al colegio se le ocurrió poner computación y ya estuvo, no. Sino que es porque el proceso de desarrollo económico, social y político de cada país necesita estar conectado y necesita aprender a utilizar esta herramienta, entonces se agregó esta clase. Entonces, los colegios o escuelas donde no se recibe computación, los alumnos pues irán quedando como un poco rezagados en ese conocimiento, un conocimiento tecnológico, ¿verdad? Básicamente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los nuevos gobiernos en Latinoamérica. Antes de hablar de esto y de los últimos párrafos que tenemos ahí en la página 230 y 231, yo quiero que veamos un video. Este video es sobre un exgobernante, un expresidente en América Latina diferente
a todos los que nosotros hemos conocido, aquí en Guatemala, en toda América, Suramérica. Entonces, todo es una mentalidad diferente y es un estilo diferente que difícilmente ustedes van a ver el día de mañana que ustedes expongan sus gobernantes, van a ver que es totalmente diferente al estilo de vida que tiene este expresidente. Entonces, quiero que lo veamos, por favor, y luego me van a decir qué opinan de él. Y pues vamos a platicar también, ¿verdad? Sería el día de mañana, de acuerdo a lo que ustedes expongan. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué diferencias hay entre este exgobernante con el que ustedes van a presentar? Aquí no sabe lo que es eso. Por su estilo de vida, muchos llaman al mandatario uruguayo José Mujica el presidente más pobre del mundo. Su imagen no encaja necesariamente con la de un jefe de Estado del siglo XXI. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanzan nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Esta es la casa del presidente de Uruguay. Estamos ubicados en las afueras del departamento de Montevideo, una zona rural de pequeñas granjas y chacras, un lugar tranquilo que de hecho, como podemos ver, está custodiado apenas por 2 policías, un contraste significativo con la mayoría de los líderes de la región y del mundo. A los 77 años, Mujica vive con su esposa en el mismo lugar donde vivía antes de ser electo presidente. Tiene 3 tractores, 2 autos Volkswagen y una perra coja, Manuela. No usa Twitter ni correo electrónico, ni tiene miedo de ir contracorriente. Hace poco propuso una ley para que el Estado uruguayo controle la producción y venta de marihuana. José Mujica integró el movimiento guerrillero izquierdista Tupamaros en los años 60. Fue herido de bala y estuvo 14 años en prisión en condiciones de tortura y aislamiento. Después fue legislador, ministro y en 2009 ganó holgadamente las elecciones presidenciales por la coalición de izquierda Frente Amplio. Su sueldo es de unos $12.000 al mes, pero dona el 90% a obras de caridad. Yo puedo parecer un viejo excéntrico y loco, pero permítanme la libertad de opinión en un mundo. Yo creo que cuando las sociedades están en crisis, le reprochan a sus gobernantes. Claro, si el rey de España me sale a casar y me viene una foto con un elefante y yo me quedé sin laburo en el medio de España, y eso lo trincharía al rey de España, ¿verdad? Es evidente eso. Si bien muchos uruguayos valoran la austeridad de Mujica, su índice de popularidad ha caído por debajo de 50% según encuestas recientes. Sí, a veces no me gusta mucho la manera en que se expresa en el público, digamos, porque hay ciertos códigos que para ser presidente tiene que manejar mejor. Por lo menos la gente que estamos en el nivel medio para abajo, lo entendemos a él. Me parece que es un buen gobernante si es un buen gobernante, no por el estilo de vida austero. Su principal rival electoral en 2009 cree que además el presidente ha desaprovechado un clima económico favorable. Si vemos el poder que tenía y las posibilidades, hoy a la mitad del mandato del presidente Mujica podemos decir que su gestión no ha sido lo exitosa que pudo ser. De vuelta en su chacra, Mujica se muestra convencido de su modo de vivir y dice que seguirá gobernando a su manera. En su tiempo libre aún cultiva flores y hortalizas, pero el cultivo de la popularidad como presidente puede ser una tarea bastante más ardua. Gerardo Lizardi, BBC Mundo, Montevideo. Bueno, entonces este es el presidente de Uruguay, es expresidente, en su tiempo estuvo gobernando por 5 años y yo quería que ustedes vieran este video para hacer una comparación con los gobiernos que ustedes van a tratar, sin ir tan lejos. El último presidente que hemos tenido, por ejemplo,
ejemplo, hablemos de Otto Pérez Molina y de la expresidente Roxana Valdetti. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon en las noticias que tenían mansiones aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando se retiraron el dinero. Ajá. Y que tenía helicópteros. No sé cuántos de ustedes escucharon que se le obsequió un helicóptero a Otto Pérez. Luis, creo que se tenía dinero escondido. Sí, y se cree que todavía tiene, la verdad. Y ya vieron cuántas casas se expropiaron de ellos. Luis, se Por parece al ejemplo, ¿cómo? Chapo. Luis, se parece al Chapo. Chapo, pues algo así, ¿verdad? Nos tocó casi, solo que sin las drogas. Pero si ustedes ven... Más formal, Luis, más formal. Sí. Si ustedes ven, por ejemplo, la casa que tenía Roxana Valdetti cerca de, no sé en qué playa, en Monterrico me parece, o no sé, no, o en Champerico, pero era una casa y era de lo último. Y aparte de otras casas que tenían en diferentes lugares, las zonas en las que ellos vivían eran zonas residenciales lujosas, opulentas, ¿verdad? Entonces, por hablar un poco acerca del presidente de Guatemala, y todos los que hemos tenido, ningún presidente, ven ustedes, con esta ideología, ¿verdad? De seguir viviendo donde estaban. Por ejemplo, el expresidente Mujica ahora sigue viviendo, como ustedes vieron, donde vivía antes de ser presidente y continúa viviendo ahí. Si vemos, por ejemplo, el caso de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ustedes pueden ver de que él no vive en una casita, ¿verdad? O que va a tomar el 90% de su sueldo y lo va a donar a actividades de caridad, que es lo que hace este presidente Mujica, y vive con el 10%, porque como ustedes, o si no lo saben, todos los presidentes siempre siguen recibiendo un sueldo después de ser presidentes para seguir manteniéndose, porque es por ley que ellos tienen derecho a eso, por el servicio que prestan, ¿verdad? Al haber sido presidentes. Entonces, si ustedes ven esos contrastes que se pueden ver entre muchos de los presidentes con este presidente, pues no encaja, ¿verdad? En esa figura del expresidente, ¿verdad? Incluso hasta podríamos hablar de algún estereotipo. Si ustedes vieron en una de esas, en este video, en una entrevista donde le decía, estaba una persona ahí, decía de que no le parecía cómo se presentaba porque habían protocolos, ¿verdad? De cómo debe ser un presidente. Incluso eso, ¿verdad? O sea, un presidente tiene que andar siempre bien vestido, en limusinas, bien protegido. Ese es como el estereotipo del presidente o expresidente. Entonces, eso es lo que quería yo que vieran ustedes ahora, básicamente, y que puedan analizar al momento que ustedes presenten a su gobernante, ¿sí? Entonces pueden hacerlo ustedes a través de una historia, pueden enfocarse únicamente en una parte del gobierno, no tiene que ser de todo, ¿verdad? Pero sí pueden enfocarse en esta parte, como lo hice yo acá con este gobernante, ¿verdad? Entonces ustedes lo hacen de forma concentrada, y decirme, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo vi, que hizo buenas cosas o no estuvo bien, y cuál es su opinión, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recuerden también, yo mañana les voy a pedir que ustedes hagan ese contraste del gobierno, del gobernante del que ustedes van a hablar, con este presidente Mujica. Como lo hice yo, por ejemplo, con Otto Pérez, ¿verdad? Estoy viendo diciéndoles, miren, es totalmente diferente. Entonces, es para que vayan pensando más o menos ustedes en esos gobiernos y que vean cómo afecta a toda América, porque hay muchos gobiernos de los que yo les di, especialmente
afectan a toda América, no solamente al país. En el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, se vieron afectados diferentes países y se involucran diferentes países para ayudar. Por ejemplo, ahora que empiezan a pasar esa etapa de pasar hambre, como ustedes saben, ¿verdad? Que no, muchos, aunque tenían dinero, no había para comer porque no habían productos que entraran al país. Entonces, todas esas partes son las que yo quiero que ustedes me comenten qué piensan. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Todavía tenemos tiempo, chicos. Yo creo que ya no, ¿verdad? Ya nos queda poquito. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana. Entonces, espero que sí haya quedado claro qué es lo que tienen que hacer con ese gobierno. Traten de no memorizarlo. Solo escriban datos importantes si ustedes quieren. Por ejemplo, si en su gobierno hubieron guerras internas, pues eso escriban en su cuaderno. Existieron guerras internas. Si pueden decir, bueno, hubo mucho desarrollo económico, pues eso escriben ustedes. Hubo mucho desarrollo económico y pueden dar un ejemplo en donde se mira ese desarrollo o algo que a ustedes les llame la atención del gobierno que puedan encontrar o que les haya tocado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy, mis amores. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Miss. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, Yo no tengo. Entonces, si no hay dudas, ya entendieron bien qué es lo que tienen que hacer para mañana. Recuerden, no es que tengan que memorizar. Tampoco me tienen que hacer un cartel. Si quieren pueden escribir el nombre del gobernante en una tira, si lo quieren hacer así. Pero nada más. Bueno. ¿De acuerdo? Yo ya había hecho cartel con ¿Sí? Carla. Pero bueno, me lo presentan así porque ya me habían dicho. Entonces, bueno, espero que Carla sí se pueda conectar mañana porque ha tenido problemas de conexión, según me han dicho Carla. Entonces esperemos que sí lo puedan hacer mañana. Entonces, mis amores, mañana tenemos ciencias Ay, Daniela. Se queje. Bueno, entonces, mis amores, así terminamos por el día de hoy. Nos vemos mañana y mañana vamos a analizar cada uno de los gobiernos que ustedes vayan expresando y vamos a ir estudiando cada uno de ellos, a ver qué nos parece cada uno de estos gobiernos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pórtense bien. Estén bien. Adiós, mis corazones bellos. Nos Adiós, vemos Miss. Fíjate que se me cayó el internet. Adiós, Miss. La quiero. Ay, la miro mañana. A las 8. Adiós, Miss. Adiós.